bienvenidos a todos. Qué gusto verlos cada domingo. Vamos a iniciar este mensaje que ya se ha convertido en una serie porque no podemos terminarlo. El Señor sigue y sigue y sigue hablando. Así que ahorita ya es la parte 3, conscientes de la nueva vida. Todo ser humano que nace físicamente vivo, pero espiritualmente separado de Dios. En realidad, la vida espiritual no opera en el ser humano. La vida de Cristo, la vida del Hijo. Cuando aceptamos a Cristo en el corazón, se produce un nuevo nacimiento. Y ahí comenzamos a entender que tenemos dos naturalezas. Y esas dos naturalezas pelean por el gobierno de nuestra alma, para dictarnos, para guiarnos, para que caminemos o, como caminó Salomón por algún tiempo, debajo del sol, con una visión muy pobre, miserable, de una vida fatigada, fatigosa, una fatiga crónica, repetitiva, porque él comenzó a decir y dijo, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Dijo, es como querer atrapar el viento. Y eso es lo que sucede cuando las personas dependen de sí mismos para vivir esta vida, para realizar lo que deban hacer en esta vida. Pero hay una gran diferencia cuando entendemos lo que nos pasó en la cruz. Espiritualmente, en la cruz hemos sido resucitados juntamente con Cristo y hemos sido espiritualmente sentados en lugares celestiales, hablando en el Espíritu. No estoy hablando, estamos sentados aquí físicamente. Entonces, hay una nueva vida y es muy importante entender que tenemos nueva vida, pero esta nueva vida que ha resucitado con Cristo, así como nuestra vida biológica necesita ser alimentada cada día, esta vida nueva espiritual también necesita ser alimentada cada día. Entonces vamos a proseguir con este alimento que sé que va a nutrir nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Y vamos a continuar con la secuencia que comenzamos el anterior domingo hablando sobre Enoc, un hombre que aparentemente no describen de él hazañas, milagros como sucedió con Moisés, que abrió el mar rojo, que hizo milagros tremendos, caía maná del cielo, codornices cuando tenían hambre, las 10 plagas de Egipto. Aparentemente no hizo nada, pero ¿sabe qué? Este hombre caminó con Dios 300 años. Este hombre caminó con Dios 300 años. ¿Y qué pasó? Desapareció porque lo llevó Dios. Lo trasladó Dios con él al cielo. Desapareció. Pero esto es una figura espiritual para nosotros. Y él caminó por la fe. ¿Quién puede caminar 300 años en sus fuerzas? Nadie. Este hombre caminó por la fe. Pero, y yo me preguntaba, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo es que este caminó por la fe si en ese tiempo no estaba la palabra escrita? No se había escrito todavía la palabra. ¿Sabe qué? Para la palabra hay dos acepciones en el griego. La una es logos, que es la fuente, el todo de Dios que habla de Cristo, pero también el logos escrito. Pero también este logos escrito, cuando nosotros ponemos atención, cuando intencionalmente decidimos oír o leer, escuchar, esta palabra se vuelve rema. ¿Qué significa rema? Una palabra viva, una palabra hablada, una palabra poderosa que implosiona dentro de nosotros y rompe esquemas y paradigmas. ¿Para qué?
para vivir de acuerdo, ¿sabe a qué? A un orden superior, para vivir por encima del sol, no como Salomón, que tenía y él descubrió una naturaleza insaciable. Nada la podía llenar. Él dijo, no le he negado a mis ojos ningún placer de todo lo que podía ver. No le he negado a mi cuerpo ningún placer. He acumulado oro, piedras preciosas, plata, riqueza. He edificado casas hermosas, templos hermosos. Pero todo llegó a la conclusión, vanidad y aflicción de espíritu. El hombre puede hacer muchas cosas sin Dios, pero la cuestión es el vacío de su corazón, que nada lo llena. Entonces comienza a querer sentir algún placer, a querer algo, y comienza, como vengo repitiendo, los hámster en su ruedita, hacer, y ¿dónde vuelven al final? Al mismo punto. Entonces vimos la vida de Enoc, que creo firmemente que se complementa con la vida de Noé, que vamos a ver hoy, porque Enoc no edificó nada, pero Enoc fue vaciado de él mismo. Enoc desapareció, y esto, hablando espiritualmente para entender, significa la centralidad del viejo hombre que lo gobernaba y que nos gobierna, desapareció al caminar con Dios por la fe. Ya no lo gobernaba eso. Quien lo gobernaba era Dios y la palabra que él oía, porque no estaba escrita, pero esta palabra viva le hablaba, porque la palabra es Cristo y Cristo es eterno. Le hablaba a su corazón, a su mente, y por eso es que este hombre caminó 300 años con Dios. Y ahora lo vemos a Noé. Caminar en Cristo produce transformación interior, que es lo que hemos visto en Enoc. Desaparece la influencia, la centralidad, el gobierno del viejo hombre. ¿A dónde te lleva? Al esfuerzo, a la fatiga, a querer más en tus fuerzas y nunca tener satisfacción. Entonces se convierte en un ciclo. Deseo, ese viejo hombre tiene sus deseos. Deseo, satisfacción inmediata, cuando le obedecemos, le hacemos lo que nos guía, lo que nos dice, pero después vacío, que era lo que tenía Salomón. Vacío, y luego ¿qué? Frustración, y luego culpa, y luego deseo, y se repite el ciclo. Por eso es que en Cristo, el único, amados, escúchalo bien, el único que puede satisfacer verdaderamente tu alma no es alguien ni algo, es Cristo, es Él. Así que aquí la transformación interna es la figura de Enoc en su caminar por fe, donde desaparece el gobierno, el dominio del viejo hombre. Y la manifestación externa, exterior, ya lo vamos a ver con Noé, porque Noé sí edificó. Pero sabemos que los arquitectos conocen que no se puede edificar sobre otro fundamento, ¿no es verdad? Tienen que cavar bien hondo para recién poder edificar. Y eso fue lo que hizo Enoc en esta figura que estoy hablando de nuestra conversión y transformación. Eso es lo que hacemos cuando caminamos por la fe en Cristo. Va desapareciendo esa tendencia, esa influencia, ese gobierno, ese operar del viejo hombre, y para edificar la nueva vida que ya tenemos, pero se puede quedar muy pequeña, y eso es bien peligroso porque nos deja sin el proceso cumplido, nos deja en la inmadurez. Y la vida que portamos es la vida de Cristo. Fíjense las mujeres embarazadas.
Están embarazadas de repente de un mes, no se nota, pero están. ¿Pero qué tienen dentro? Un cigoto. El cigoto me parece que es 1 y tanto o 2 milímetros, pero está completo. Pero en el lugar correcto, en el vientre de la madre, unido al cordón umbilical para su alimentación. Ese cigoto que está completo comienza a crecer, comienza a formarse hasta que se da a luz. Y eso es lo que pasa exactamente en la vida espiritual. Este Cristo ha entrado, muchos lo hemos recibido en el corazón. Pero ¿por qué en alguna gente se ve la transformación y en otras no? Porque no le han alimentado, porque no se han rendido a su voz, a creerle, a confiar por la fe. Entonces, cuando Él se manifiesta, amados, hay una manifestación exterior. ¿Qué sucede? Se manifiesta el amor, se manifiesta el perdón, se manifiesta la paz, se manifiesta la fe, porque Él es la fe, Él es el autor y consumador de la fe, Él es el autor de la vida. Entonces, importante entender, dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y nuevamente, con Dios caminó Noé. ¿Y cómo caminó Noé con Dios? De la misma manera que Enoc, escuchando la palabra hablada, la palabra viva, la palabra rema, que le fortaleció. ¿Y cuál fue el mandato de Dios para Noé? Por la fe, fíjese, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hay cosas, hay profecías que también Dios nos habla por la fe. Hay profecías maravillosas que todos quieren una profecía, ¿no? Todas las profecías se cumplieron en Cristo Jesús, cuando Él dijo, consumado es, hecho está. Todo lo que un hijo de Dios necesita para vivir en esta tierra, lo tiene en Cristo. Entonces, pero hay profecías que nos advierten el peligro. Y entonces ahí nosotros podemos hacer dos cosas: obedecer por la fe o desobedecer y sufrir las consecuencias. Porque si Dios te está diciendo algo, no es para molestarte en la vida, es para preservar tu vida. Y eso es lo que estaba haciendo con Noé. Entonces le dice que prepare un arca en que su casa se salvase. El arca es una figura. Todo el Antiguo Testamento son figuras, tipos. ¿Sabe de quién? De una persona poderosa, de Cristo. El arca es una figura de Cristo porque en Él, el que entra en Él y Cristo en nosotros, va a ser protegido, guardado, salvado. Entonces el arca era una figura de Cristo. Pero fíjense ustedes el amor de Dios. Durante 120 años este hombre edificó ese arca. Pero mientras edificaba, ¿qué estaba hablando? Era el amor de Dios a una generación pervertida, a una generación perversa, apartada de Dios, que solo quería el mal, no creían en Dios. Estamos viendo hoy en nuestros días algo parecido. Pero la misericordia de Dios sabe que el ser humano tiene una naturaleza de oscuridad, que necesita conocer el amor de Dios para ser transformado y vivir de una manera diferente, conforme Dios quiere que vivamos, en paz, en gozo, en alegría. Entonces, durante 120 años este hombre con su fe le predicó a esa generación malvada y no creyeron. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano tiene una lógica: primero ver para creer. Pero la fe tiene otra dimensión. Primero creemos y después vemos, porque ¿quién es el que está diciendo? Es Dios. Y Dios, que dice, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que dice. Entonces, ¿por qué la gente no creyó?
porque nunca había llovido sobre la tierra. Ellos jamás vieron una gota que bajó del cielo. Nunca lo vieron. Porque la tierra era espectacular, el jardín del Edén, pero era como un invernadero. El vapor, el rocío salía de la tierra y mojaba toda la tierra y los árboles. Entonces nunca habían visto la lluvia y seguramente se burlaban de él y le decían: "Uf, viejo loco, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo?". Pero él permaneció hablando: "Va a venir un diluvio, entren en el arca para que sean salvos, para que no perezcan, para que no mueran". 120 años, la paciencia de Dios con el hombre. Pero, amados, Dios y su amor no trabaja con robots ni tampoco con esclavos. No obliga a nadie a nada. Él te ha dado un libre albedrío para que tú elijas. Te ha dado la fe que activa para obedecer, para creer. Pero por encima de eso está ese libre albedrío. Entonces la mayor parte de toda esa generación pereció. No creyó porque no vio. La iglesia hoy necesita creerle a Dios y después va a ver, porque es Dios el que está hablando. Así que importante, este estaba haciendo un arca, estaba edificando, porque aquí en el plano espiritual de lo que vimos hablando, el uno derribó todo obstáculo para que haya la edificación. ¿Y a quién estaba edificando Noé? A Cristo. ¿Sabe qué dice Gálatas 4:19? El apóstol Pablo estaba muy sorprendido después de ministrarle a la gente durante muchos años. Ellos volvieron a la ley, al esfuerzo del hombre para estar en Dios, para volver a Dios. Y él estaba muy angustiado y les dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué es lo que nos está mostrando Noé? La edificación de Cristo en el corazón, la edificación de una persona. Pero esta edificación no es cualquier cosa. Era para que su casa se salvase. Fíjese, tu fe va a afectar no solo tu vida, sino tus generaciones. ¿Cuántas generaciones hay en una vida? ¿Cuántas generaciones hay en una familia? ¿Sabe de dónde viene Jesucristo? Toda esa generación pereció bajo el agua. Viene de Noé. Imagínense si no le hayan creído. Claro que Dios es Dios. Podía levantar otra generación, pero Él trabaja con un corazón humilde, con un corazón que le cree, que confía en Él. Gratitud es reconocer la grandeza de Dios, quien es la fuente de vida de todo ser humano. El Señor es la fuente de nuestra vida. El Señor es la fuente de toda la gente que tiene un sistema de pensamiento separado de Dios. Tendrán una religión, tendrán normas, ritos de hacer cosas, pero nunca rendir el corazón. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué fue lo que pasó cuando Noé, después de 150 días, 40 días duró el diluvio? ¿Por qué? Nunca vieron el agua. Por eso, amados, lo que edificamos parece locura para algunos. ¿Por qué oras tanto? ¿Por qué vas los domingos a escuchar el mensaje? Cuando viene la prueba, es ahí que eso que se edificó adentro responde con fe, con paz. ¿Cuántos están angustiados en medio de las pruebas? Pero la gente que ha edificado su vida en la fe tiene paz, porque sabe que Dios es bueno y que Dios nos ama. Entonces, importante entender la grandeza de Dios.
para tener un corazón agradecido. ¿Saben ustedes que la gratitud, el dar gracias, es parte de la educación del ser humano? ¿No es verdad? Si a mí me mueven una silla, si me hacen algún favor, yo, gracias. Pero ¿cuánto le agradecemos a Dios al despertar cada día? Porque despertamos. La gente ahorita no está despertando. Le agradecemos a Dios por el pan de cada día. Le agradecemos a Dios por la salud. Le agradecemos por la familia. Qué importante es la gratitud, amados. Y aquí dice, y edificó Noé un altar a Jehová después que bajaron las aguas. 40 días duró el diluvio, 150 días para que bajen las aguas. Fue raído todo ser humano y toda la tierra, todos los animales de la tierra. Pero Dios se preservó a su creación y Noé metió en pareja, macho y hembra, los animales de todas las especies al barco, al arca. Entonces tomó de todo animal, toda ave limpia y ofreció un sacrificio. Holocausto es un sacrificio a Dios en acción de gracias. Amados, qué importante es la gratitud. La palabra dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero claro que la gente no va a dar gracias si no comprende que su vida depende de Dios. Podemos decir, no, yo soy un hombre trabajador, yo soy una mujer trabajadora que me muevo, que si no fuera por mí, ¿qué pasaría en esta casa? Tú te mueves y tienes ideas y tienes fuerza para hacer lo que haces y tu trabajo porque tienes vida, porque estás sano, porque Dios te abre puertas. Entonces, cuando entendemos que todo eso viene de Dios, es su fuente, Él es la fuente, vamos a ser gratos. Vamos a agradecer por lo que nos parece y por lo que no nos parece. Porque a veces los tiempos difíciles no son tiempos para destruirnos, son tiempos para formar a Cristo en nosotros. Porque cuando todo está en jolgorio, no nos acordamos del Señor. Pero cuando hay alguna tribulación, ahí el Señor es necesario. Y Él es bueno, su gracia siempre va a responder. Pero aquí, si nos damos cuenta, la mentalidad del hombre sin Dios nunca va a agradecer porque su mente se ha corrompido. Y lo dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero ¿qué hizo lo que hizo Noé? Fue tan grato a la nariz de Dios, amadas. Ese olor de ese sacrificio de gratitud le agradó a Dios. Y fíjese lo que dijo Dios. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Fíjese lo que hace la gratitud. Pero ¿qué le recordó este sacrificio de gratitud? Y le agradó el olor a la nariz de Dios y a su corazón. El sacrificio de su Hijo Jesucristo. Porque les cuento lo que dice la Biblia. Jesucristo no fue solamente crucificado ya en carne como hombre hace 2026 años, sino antes de la fundación del mundo, el Hijo, el Cordero de Dios fue inmolado. Entonces, este sacrificio de Noé le recordó el sacrificio de su Hijo por la humanidad, pero también la gratitud. ¿Qué le recordó? ¿Qué hizo en el corazón de Dios? Dijo, no volveré más a maldecir la tierra, no volveré más a traer un diluvio para destruir la tierra y las personas. ¿Sabe por qué?
Porque lo externo no cambia lo interno. Pueden haber desastres en la tierra, pueden haber situaciones y eso no te cambia. Nada externo va a cambiar y Dios lo entendió. Que lo único que cambia es la obra de Jesús en la cruz. Lo único que opera, usted le puede, dice la palabra, que instruyamos a los niños en el camino de Dios, que también los corrijamos con la vara cuando son niños, no con ira, no para destruir, sino para alinear sus corazones. Pero eso moldea en cierta forma. Pero ¿qué es lo que opera? La transformación, la gracia, el amor de Dios y el pacto con Dios. Ese pacto de amor porque la obra la hace Él. Entonces, ¿qué apareció en las nubes? Y le dijo, estableceré mi pacto contigo. En las nubes apareció un arco iris, la señal del pacto. Cuando yo veo el arco iris, veo el amor de Dios, que no destruyó la tierra porque quiso nomás. Se iba a propagar la maldad. Le dio a esa generación perversa 120 años para que se arrepientan. No quisieron hacerlo y vino el diluvio. Pero Noé, con su sacrificio de gratitud, le recordó a Dios que el hombre no puede cambiar por desastres, por palizas, por cosas externas, sino por Dios mismo en el corazón. Y ese es el nuevo pacto en el que usted y yo hoy estamos. Dios no está fuera de usted, Dios está dentro de usted. Y Él es el que opera para esa transformación. Nueva vida por el pacto de amor eterno. Ya hemos visto que Dios miró la tierra y estaba corrompida. Toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí yo las destruiré con la tierra. Pero en el mismo capítulo que dice, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. La salvación, amados, es para toda la familia. Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios ama la familia. Dios ama el matrimonio. Dios ama la unidad familiar. La división no es parte de Dios, porque Él y Cristo son uno solo. Y la última oración de Cristo antes de ir a la cruz fue, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que sean perfectos en unidad para que el mundo crea que tú me enviaste. No hay unidad en el ser humano sin Dios, porque esta unidad, amados, tiene que ver con la naturaleza nueva que portamos. La naturaleza de Dios es unidad. Por eso es que al madurar en la fe, al alimentarnos de Cristo, cada vez si nos dañan, si nos hacen daño, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra respuesta? Dice, responde al mal con el bien. Nuestra respuesta es perdón. Nuestra respuesta es pasar por alto la ofensa. Y cuando esto se establece en un hogar, en una casa, les aseguro que ese esposo va a ser muy feliz y esa esposa va a ser muy feliz y los hijos van a crecer en seguridad, con una identidad firme. ¿Por qué? Por el amor que ven y que reciben de los padres. A veces no pasa eso, porque nuestros padres nos aman, pero también son imperfectos y todos cometemos errores. Pero ¿saben qué? ¿Sabe qué pasa? Dios nos trajo a través de ellos. Y como hayan sido, Dios los usó como un canal para que estemos aquí en la tierra. Entonces, ¿qué necesitamos? Amar a nuestros padres, honrarlos, ayudarlos, sujetarnos a ellos, obedecerles. Entonces, más estableceré mi pacto contigo. Noé caminó por la fe y la obediencia.
Y eso es muy importante. Pero realmente, ¿qué salvó a Noé? En serio, ¿qué salvó a Noé? El pacto con Dios. Ese pacto, antiguamente el pacto era con el hombre. Este nuevo pacto es con el Hijo Jesucristo, porque el hombre falla. El hombre falla, nosotros fallamos, amados. Ahorita estamos en Cristo, pero le metemos la pata. Sí, fallamos. Pero esa es la gracia, que Dios nos ve en Cristo. Y cada vez que vamos alimentando esta nueva vida, vamos madurando, vamos creciendo y vamos manifestando la vida de Cristo, el fruto de Cristo, que es el amor, es el gozo, es la paz. Entonces, pero hay algo muy importante aquí que necesitamos comprender. ¿Qué realmente salvó a Noé? El pacto con Dios. Pero también, ya dije, Dios no trabaja con esclavos, con robots, no obliga a nadie a nada, porque si obliga a algo, quita el amor. Y todo esto, si venimos y escuchamos y le obedecemos, no es por obligación o por miedo, es porque lo amamos y porque nos sabemos amados por Él. Entonces hay una coparticipación de los hijos de Dios. Hay una coparticipación con Él. ¿En qué sentido? En rendir el corazón para creerle, para confiar en Él y para obedecerle. No es que, si es Dios que lo haga todo. No. ¿Por qué algunos manifiestan el carácter de Dios y otros no? Porque nunca rindieron el corazón. Debe haber esa coparticipación en esta edificación. Noé le creyó a Dios y le obedeció. ¿Cuál es la evidencia de la fe, amados? La obediencia. Porque si Dios le mandó a hacer un arca, sí te creo, bien, viva la vida, sigo haciendo lo que yo quiero. Noé y Enoc caminaron en contracorriente de una generación pervertida. Ellos caminaron en otra dirección, porque ¿qué es lo que hace la fe? La fe te da un nuevo propósito, una nueva visión, una nueva dirección. No caminas en el sistema de pensamiento del mundo queriendo encajar con la gente para agradarle. Nosotros agradamos a uno solo, a nadie más. El momento que yo les agrade a ustedes, estoy lista. De verdad, porque no voy a hablar lo que Dios quiere que hable. ¿Y por qué voy a tener temor de hablar lo que Dios quiere que hable si es para su beneficio, es para su edificación y su transformación? Así que Dios me guarde de mí misma de agradar a alguien. Muy importante entender que esta participación en rendir, en obedecer a Dios, tiene que ver con una ayuda muy potente. ¿Cuál es? La palabra de Dios. La palabra es la roca inamovible. La palabra es algo glorioso y eterno. ¿Saben qué? Todo va a pasar. El cielo y la tierra van a pasar. Jesús lo dijo en Mateo 24, pero mis palabras no pasarán. Amados, todo va a pasar en esta tierra, pero su palabra no pasará. Si tú vives por la palabra, vas a vivir renovado, fortalecido. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa, ahí en el griego es el rema, lo que se implosiona, lo que implosiona en tu corazón y rompe esquemas y paradigmas. Es la palabra que comes cada día, que se hace vida en tu corazón y en tu mente, para que tu caminar sea en la dirección de arriba, en la dirección
de lo eterno, en la dirección de la victoria eterna que ya nos entregó. La palabra revela el tesoro del corazón. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué poderosa que es la palabra. La palabra es espíritu y es vida. Cuando entra en tu corazón, cuando la recibes por el oído, un oído intencional para prestar atención. Usted no está aquí, es lo que creo, no está aquí pensando qué va a comer a las 12. ¿O sí? ¿O qué se va a divertir en la tarde? Necesitamos estar aquí, enfocados en la sintonía, en la frecuencia del Espíritu, recibiendo el alimento al Espíritu, gozándonos en ese alimento del Espíritu. Entonces, esta palabra es viva y eficaz. Eficaz en el griego es energeo. Tiene que ver con la ayuda, la operación del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué es lo que hace esta palabra? Antes de transformar, expone. ¿Qué expone? Esta palabra te transforma. La gente que está expuesta a la palabra, dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender. Salmo 119, 130. Y nos hace entender de pronto, qué maravilloso es entender. Yo era pésima en matemáticas, lo confieso. Pero nunca pude copiar. Aquí está mi compañera Lilianita y Lorena. Nunca me temblaban las piernas así. Prefería aplazarme y todo. ¿Sabe qué? Hasta que entendí la fórmula. Había sido conforme hasta que entendí. Y cambió todo. Había sido fácil. En Cristo no hay fórmula. En Cristo hay vida. Cuando nos rendimos a esta vida, todo es fácil. Porque la obra la hace Él. ¿Qué necesitamos? Rendir el corazón. Para permitirle que Él haga la obra en nosotros. Para permitirle que Él nos gobierne y nos guíe y nos dirija. Y eso es muy bueno. Entonces, la palabra, amados, antes de transformar, expone las motivaciones de tu corazón. ¿Por qué haces lo que haces? Expone las intenciones de tu corazón. ¿Y saben qué? Expone quién es tu tesoro. Fuimos creados para amar a Dios y adorar a Dios. Que Él sea lo máximo en nuestras vidas. Pero sucede que no es así. Hay otros tesoros ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón. Entonces el Señor va a mostrar, va a evidenciar qué es tu tesoro. Y la palabra tiene ese poder. La gente no quiere oír la palabra. No, esta palabra me exhorta. Justamente pues, ese es el propósito de la palabra, exhortarnos, alumbrarnos, para fortalecernos, para alinearnos y edificarnos. Entonces, la palabra revela y muestra que hay apegos ocultos, que hay dependencias inadecuadas. Yo entendí algo, amados. La gente que tiene dependencia emocional no puede estar sola, como la mujer de los 6 maridos. ¿Sí o no? Pero se encontró con Jesús. Jesús no condena a nadie. Es por la gracia. Llama a tu marido. No tengo marido. Pero nadie le puede mentir al que lo sabe todo. No tengo marido. Y Jesús le dice, sí, esto has dicho con verdad. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¡Qué espectacular! Y la mujer se asombró.
El orgullo se molesta y se enoja. ¿Cómo la pastora va a decir eso? Claro que lo digo. ¿Para qué? Para sacarte de la dependencia emocional. Para sacarme a mí misma de la dependencia emocional. Cuando nosotros no dependemos de Cristo, siempre necesitamos depender de alguien aquí en la tierra. No, eso no es saludable, amados. Porque si siempre dependes de alguien, vas a ser esclava de aquello que dependes. Pero si dependemos de Cristo, Él nunca te esclaviza. En Él hay libertad. Su gracia es amor. Entonces, qué importante es la palabra, porque ella va a mostrar las intenciones de nuestro corazón. La palabra nos va a llevar a discernir, y esta palabra es viva y poderosa. ¿Y sabe qué hace? Sana el corazón, trae fortaleza al espíritu, al alma, trae victoria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando te dan una palabra? Esa palabra se vuelve rema en tu espíritu, implosiona y no solo te sana, te fortalece, te establece en un orden de arriba. Y aquí, porque el corazón va a seguir a lo que es el tesoro. El corazón sigue, ¿dónde va a estar el tesoro? Porque donde está vuestro corazón, allí estará también. Donde está vuestro tesoro, allí estará también el corazón. ¿Por qué no es primero el corazón? Porque el corazón va a seguir a lo que tú amas, a lo que es primero en tu vida. El problema no es solo lo que somos, sino también lo que amamos. Lo que somos sin Cristo es una vieja creación con deseos contrarios a la voluntad de Dios. Lo que somos en Cristo ahora, esta nueva naturaleza, esta nueva creación, sus deseos van a ser conforme a la voluntad de Dios. Pero nosotros no solamente, el problema no está en lo que somos, porque fíjese que esto no es un problema moral lo del mundo. Es una naturaleza de pecado. Y por eso es que la gente comete cosas y hace cosas, porque tiene una naturaleza que lo gobierna y lo guía al pecado, a hacer cosas. Pero cuando esa naturaleza cambia, ya tiene una naturaleza que lo guía a la verdad, a la vida, al gozo, a la paz, al amor. Pero ahí todavía quedan afectos. El hombre no vive por razonamiento. No se guía por razonamiento, sino por amor. ¿Sí o no? ¿A usted está razonando a veces algo cuando usted ama a alguien? No. Dicen que el amor es ciego. Está guiando por amor. Entonces, y el problema no es solo lo que somos, sino también lo que amamos. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque tenían una naturaleza de pecado. Entonces, pero aquí el pecado no es el hacer cosas malas. Fíjese, porque hay una naturaleza. El pecado es lo que nosotros elegimos hacer. Ellos eligieron las tinieblas antes que la luz, porque ahí estaban sus afectos. Y aquí vemos una generación definida por sus amores. Creo firmemente que estamos en una crisis de ideologías en el mundo, pero también en una crisis de amores mal ordenados, de pasiones. La gente que vive por el alma se deja guiar por sus pasiones. Una crisis de una idolatría afectiva. A veces amamos a alguien idolatrando a la persona. Y eso está muy mal, porque lo convertimos en un Dios. Así que una generación definida por sus amores también debe saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjese, no lo digo yo, lo dice la palabra. Estamos en esos tiempos peligrosos. Lo que vemos hoy, ¿qué es? La gente está matando por dinero, porque son amadores del dinero también. Están haciendo cosas horribles. Trata de blancas, trata de órganos. ¿Por qué? Por amor al dinero. Por lo fácil. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La noticia aquí es que esa descripción de esos adjetivos están en la vieja naturaleza. La vieja naturaleza es corruptible y se va corrompiendo cada vez. Un bebé inocente, pero tiene esa vieja naturaleza. Va creciendo, si no está siendo formado, educado por los padres, y si no conoce a Cristo, esa naturaleza se deforma. Por eso es la importancia, amados, de conocer a Cristo, no como una religión, sino como vida. Sustituyeron la adoración. Nosotros fuimos creados para amar y adorar a Dios. Pero ¿qué hace esa naturaleza? Es cierto, dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracia. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto, o sea, adoración, a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves y de animales de 4 patas y reptiles. Fíjese, sustituir la adoración, eso es una mente bien obtusa, una mente sin Dios debajo del sol. ¿Cómo pues adorar a la creación y no al Creador que creó todo eso? El ser humano no se mueve solo por la razón, sino por amor. Convertirse no es solo dejar de hacer cosas malas, es recibir un nuevo corazón. Aquí cualquier culpa, cualquier afección se quita, porque eso es lo que hizo el nuevo pacto. Nos dio un nuevo corazón, nos dio una nueva creación, una nueva naturaleza. Y aquí lo dice en Ezequiel, una profecía que se cumplió en Cristo en la cruz. Y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y fíjense, y dice más abajo, ya por estética, no lo puse no llenar tanto la página, y dice, y les daré mi espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, para que Él, y haré, dice, y haré que anden en mis preceptos, en mis caminos, en mi verdad. Y haré. ¿Quién hace en este nuevo pacto? El Espíritu. Pero sí hay una respuesta nuestra de la fe y la obediencia. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Primero nos amó Dios, amado, por eso dio a su Hijo. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, aquí estamos hablando del rema. Y para terminar, quiero hablar de Pedro, un hombre como nosotros, un hombre sanguíneo, así loco, que metía la pata, hablaba todo el tiempo. Pero este hombre estaba pasando por una crisis. Jesús estaba predicando a la gente, vio 2 barcas vacías y se sentó en la barca de Pedro a predicarle a las personas. Y cuando terminó de predicar, le dijo a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes, plural, porque Dios siempre habla en grande, en plural, Él es Dios.
echad vuestras redes. Y dice que Pedro le dijo, Señor, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué pasó? Ahí la palabra en el griego es rema. Algo implosionó dentro de Pedro. Estaba cansado, frustrado, agotado toda la noche. Él era un pescador ejercitado, un maestro en lo que hacía, pero estaba frustrado. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que Dios está tratando con nuestro trabajo, con nuestra economía? No, Dios trata con el corazón. ¿Qué permitió ese escenario de las redes vacías, de la frustración de Pedro? Vaciar a Pedro de Pedro. ¿Sí o no? Vaciar a Simón de Simón. Ese era su primer nombre. Cuando venimos a Cristo nos cambia el nombre. Porque Pedro era autosuficiente. Y mientras la gente está en esa autosuficiencia, cuando todo le va bien, no pueden rendir su corazón. No se rinden. Por eso las situaciones que nos pasan, que parecen difíciles, son de bien y no de mal, para darnos el fin que todos esperan. ¿Cuál es ese fin? Es paz, amados, es gozo, es la victoria de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Mas en tu palabra, en ese rema, echaré la red. ¿Y sabe qué? Dice que agarraron tal cantidad de peces que la red se rompía. Pedro escuchó en singular, porque eso es la mente natural. Solamente es supervivencia, solamente es escasez. Esa es la mente natural del hombre. Pero Dios habla en abundancia, en plural. Y la red se rompía, se estaba rompiendo sus esquemas. ¿Y sabe qué pasó? Que me tocó muchísimo. Era la mayor pesca de su carrera de pescador, era la mayor pesca de su vida. 2 barcas llenas totalmente de peces. Pero ¿qué pasó? Dios vació el corazón de Simón mismo. Le cambió el nombre a Pedro, que significa roca, alguien firme, estable. ¿Y sabe qué pasó? Pedro se tiró de rodillas. Dejó la gran cantidad de peces. Se tiró de rodillas y dijo, Señor, ten misericordia de mí, porque soy un hombre pecador. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Dios o Jesús pescó a Pedro, llenándole sus barcas de peces. Pescó su corazón y Pedro dejó la mayor pesca de su vida. ¿Sabe por qué? Porque encontró el tesoro. Su tesoro ya no era su supervivencia del día a día. Entendió, y eso lo tocó de tal manera que se postró ante Jesús. Entendió que el que estaba en su barca predicando no era solo un maestro, era el Señor. Cuando tú entiendes eso, va a cambiar tu vida y va a cambiar la forma de responder a lo que Dios te habla, a lo que Dios te pide, a lo que Dios te muestra. Yo te pregunto algo. A Jesucristo se lo conoce como el Salvador y mucha gente lo tiene como el Salvador para tener un pasaporte al cielo cuando mueran. Pero dice la Biblia que Él es Señor de señores. Y cuando Él es tu Señor, lo cambia todo. Cada uno sabe en su corazón si solamente Él es nuestro Salvador o pasó de Salvador, que es la parte inicial. La puerta es Jesús a la salvación. Pero hay un caminar por la fe y la obediencia y la rendición al señorío de Cristo, a que Él se convierta en nuestro Señor.
Y ahí comenzamos a cambiar y alinear nuestro caminar. Como Saulo de Tarso. Era un hombre tremendo, muy malo. Tuvo un encuentro con el Señor y lo reconoció inmediatamente y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Cristo es tu Señor, ahí cambia tu manera de ver, tu manera de responder y tu manera de caminar en la vida. ¿Qué quieres que yo haga? El señorío de Cristo. Y cuando nosotros nos sometemos a este señorío, la vida de Dios comienza a manifestarse ¿en qué? En paz, en gozo. ¿Y saben qué? Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No solamente te dio una vida, te dio una vida en abundancia, esa vida Zoe, esa vida superlativa, esa vida eterna, esa vida que vence todas las cosas. No es que vamos a ser eximidos de pasar situaciones, sí las pasamos, pero ¿saben qué? La fe no niega los hechos, pero los vence, los transforma, los cambia, porque esa es la práctica de esta vida, pues, para que tú sepas que esta vida sí funciona, por la fe. Entonces, muy importante entender. Aquí terminamos con el verbo de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La Nueva Traducción dice, porque el verbo traducido es la palabra. Dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Aquí esto lo ve Juan, el Evangelio de Juan, Juaneyers, el hombre leche hervida, el que tenía un carácter que quería bajar fuego del cielo para que consuma y mate a todos los que estaban en contra de Jesús y de ellos. ¿Se imaginan? Es que eso es lo que hace la vida de Cristo en nosotros. Fue transformado y se lo conoce en el apóstol del amor. A ver, lea su evangelio, lea sus cartas. Habla sobre el amor. Dice, si alguno ama, es porque conoce a Dios. Porque el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Le decían el hijo del trueno por su carácter deformado. Pero él lo vio a Cristo como el logos, como el todo, como la última palabra de Dios. Y en Apocalipsis lo volvió a ver. ¿Dónde estaba Juan? Desterrado en una isla rocosa, la isla de Patmos, a 58 grados de calor. Una isla ¿cómo es nuestro clima acá? Me he olvidado. Húmedo, una isla húmeda y el calor. Pero dice él, yo estaba en el Espíritu y vi. ¿Qué vio? Tuvo una revelación del Cristo resucitado y glorificado. Y dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vio a Cristo glorioso. ¿Y sabe a quién más? A la iglesia juntamente con Cristo. Y dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Usted y yo sabemos que Él es fiel y verdadero. Hemos comprobado su fidelidad. La Biblia dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Y es verdadero porque todo lo que ha dicho lo ha cumplido. Nunca te ha fallado. Nunca nos falla. Él es fiel. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. ¿Sabe qué? La visión de Cristo. Él lo conoce todo y lo sabe todo. Y había en su cabeza muchas diademas, porque Él es el rey. Muchas coronas, porque Él es el rey de las naciones, de todo. Rey de reyes, dice. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. ¿Sabe por qué?
porque las dimensiones de Cristo nunca las vamos a conocer aquí en la tierra. Él es glorioso. Lo conocemos como Dios, como Señor, como Salvador, como el Mesías, como el Todopoderoso, como el más que suficiente. Pero hay más para conocerlo a Él. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esa ropa vestida en sangre, ¿de qué nos habla? De la victoria de la cruz. Derramó su sangre para que tú y yo seamos salvos, tengamos esperanza, certeza, seguridad y paz en nuestro caminar en la tierra. Que toda nuestra casa y nuestra familia también van a conocer a este Señor. Y termina el otro nombre, Verbo de Dios. La palabra real y verdadera de Dios. Es decir, todo lo que Dios nos quiere decir, nos lo ha dicho en Cristo. Él es el Logos, la fuente de todo el bien de Dios. ¿Y qué nos ha dicho Dios con Cristo? Su amor. Si usted ve la cruz, cuando esté desanimado, Dios no me ama, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Mire la cruz y ahí va a ver el amor innegable de Dios.